Así que al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Hay una máxima en derecho que viene del derecho romano que dice a confesión de partes, relevo de pruebas. Y tenemos aquí esta noche al doctor Carlos Sánchez Berzaín, quien nos prometió que iba a regresar en el preciso momento en que se celebraran las elecciones en Bolivia, y director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Tenemos también a Joaquín Pérez Rodríguez, analista político, ex viceministro de Información en Venezuela y un experto en temas electorales. Y Nadia Politis, vía Skype desde Santiago de Chile, periodista chilena. Nadia, vamos a comenzar, las damas primero, y para que nos ponga al día o al tanto de los últimos acontecimientos en Chile. ¿Qué está pasando? ¿Continúa el estado de excepción? ¿Continúa el toque de queda? ¿Continúan las protestas? Cuéntanos, Nadia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Te cuento que ya llevamos poco más de 1 hora y media desde que inició nuevamente el toque de queda aquí en Santiago de Chile, y el panorama despierta sentimientos encontrados, ya que por una parte se han registrado cacerolazos hasta esta hora de la noche en algunos puntos de Santiago, y por otra parte se han seguido registrando algunos incendios a locales comerciales en distintos puntos del país. La sensación a ratos de la ciudadanía es que es una ciudadanía que desafía a la autoridad al no respetar este toque de queda, pero a su vez es una ciudadanía que al parecer no estaría conforme exigiendo medidas concretas de parte del gobierno. Ahora bien, una cosa es protestar por ejemplo, el aumento en el metro o por la situación socioeconómica o por otros temas, y otra cosa es el saqueo. El vandalismo que se está experimentando en Chile. ¿Esto es dirigido? ¿Cree la sociedad chilena de que esto no se da por generación espontánea, quemar un negocio, quemar un autobús? ¿Cuál es el razonamiento a este tipo de protestas? Mira, por una parte se ha analizado desde varias perspectivas que el saqueo a los locales comerciales representa solamente uno de los elementos de descontento y molestia social que ya se había registrado hace mucho tiempo en Chile. Cabe señalar que este incremento de las protestas producto del alza en el pasaje del metro fue solamente uno de los aspectos que despertó esta efervescencia social. Desde las autoridades, de hecho, hace cerca de 1 hora aproximadamente, habló el presidente Sebastián Piñera y anunció que iba a continuar las reuniones. De hecho, el día de mañana se va a reunir con presidentes de partidos políticos, de oficialismo y de oposición, para hablar en la búsqueda de este llamado pacto unido, pacto político. Pero el tema de los desmanes, de los incendios, se ha tratado de parte de las autoridades, primero se ha condenado tajantemente, pero no se han identificado todavía como grupos organizados. Ahora, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer algunas lamentables declaraciones del presidente donde él señaló que aquí en Chile estábamos en guerra. Esas declaraciones han generado bastante molestia a nivel ciudadano, a nivel político, y hoy él ha salido a rectificar sus palabras diciendo: sé que a veces he hablado duro contra la violencia y la delincuencia. Lo hago porque me indigna ver el daño que me provoca, de cierta forma para tratar de reivindicar esta suerte de palabras desafortunadas que generaron bastante molestia a nivel ciudadano y también político. Gracias, Nadia. Carlos Sánchez Berzaín, acabamos de escuchar también a Nicolás Maduro decir: atención al Foro de Sao Paulo, el plan va como lo habíamos coordinado. ¿A qué plan se refiere? Bueno, yo respecto al problema de Chile y al escenario que vive la región, tengo mi propia interpretación. Y es que estamos frente a una gran ofensiva del castrochavismo, que es este grupo político delincuencial, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, las dictaduras, que han decidido agredir a las democracias que los estaban señalando y empujando al borde del abismo. Y esta declaración de Maduro, junto con la declaración de Diosdado Cabello de la brisita que se convertirá en tormenta, con mención específica a Colombia, al Perú, al Ecuador y a otros países,
muestra que esta es una operación transnacional de desestabilización de las democracias. Y yo entiendo lo que dicen de Chile, la periodista, siempre hay causas de irritación social, pero lo que estamos viendo es conspiración, sedición, crímenes de destrozo de la propiedad pública, y si algo es Chile es una democracia y hay mecanismos, partidos políticos con vigencia, con oposición, con derecha, con izquierda, hay una dinámica democrática para encaminar aquello. Lo que se está viendo en Chile hoy día es un acto de agresión que no es un acto de agresión interna, es un acto de agresión externa, y yo creo que el presidente de Chile, que debe tener más información de la que dice, cuando dijo estamos en guerra, quiso decir estamos siendo agredidos. Hay que esperar porque se tendrá que procesar todo lo que está pasando y aparecerán los autores, que más las confesiones de Maduro y de Diosdado y las operaciones que siempre realiza Cuba. Cuba está ensangrentando el hemisferio desde la década de los 60, la guerrilla, después los 70 la guerrilla urbana, la vinculación al narcotráfico, ¿no? A través del crimen organizado. Entonces esto no es una cosa local, como Ecuador no es un tema local, como lo que puede pasar en las próximas semanas, porque mi pregunta sigue siendo ¿quién sigue? ¿Paraguay, Uruguay, Brasil? ¿Dónde es el próximo ataque? Joaquín, ¿cuál es el panorama? Con un agravante, perdón, que este grupo tiene una estrategia bien planteada, una estrategia para derrocar la democracia, para presionarla en un momento en que se han sentido ellos en peligro, ¿no? Y las democracias no tienen una estrategia para contestar. Para responder. Seguimos en el próximo segmento. Volvemos con más de la situación en el continente sudamericano. Pero como a ellos les encanta meterse en los asuntos de los otros países, están preocupados ahora por lo que ocurre en un hecho absolutamente interno de elecciones internas en Bolivia, donde ha obtenido una gran victoria, repetimos, el gran jefe indio Evo Morales, amigo y hermano de esta patria. El gran jefe indio. Así. Doctor Sánchez Berzaín, ¿qué es eso? ¿Eso es no me defienda, compadre, o eso es un elogio o un insulto? Ellos insisten en presentar a Evo Morales como un indígena, y es un cocalero. Hay un libro que se llama El impostor, con la foto de Evo, porque él dice que es indígena y no habla ni quechua ni aymara, es dirigente cocalero, dice que es demócrata y ha montado una dictadura en Bolivia. Y aquí le están hablando sus jefes, porque lo que está haciendo en Bolivia Evo Morales es la repetición de la metodología que aplicó Maduro con Capriles, de la forma como manejaron las elecciones en la época de Correa, porque son dictaduras electoralistas donde se vota pero no se elige, y esta noche van a avisar que Evo ganó en la primera vuelta. Justamente de eso, Joaquín, con el 95% de los votos escrutados, porque detuvieron por casi 12 horas el conteo de votos, lo han reanudado, y ya con el 95% de los votos escrutados está 46-37, o sea, 9 puntos por debajo Carlos Mesa. La ley electoral, nos corrige si nos equivocamos, dice que si hay un 10% o más, no hay segunda vuelta. ¿Crees tú que con ese 5% que resta pudiera ganar en primera vuelta Evo? Aunque no llegue al 50%. No, es 10%. O sea, no, por eso digo que si gana por el más del 50% ya es presidente, ¿no? Pero, o si tiene una diferencia de 10 puntos, son las dos condiciones, ¿no? El problema fundamental de ese tipo de situación es que cuando tú ves que ya se estabiliza un exit poll o un conteo de votos, que es un censo, ¿no? Es muy difícil que haya variación. Tú tienes que ver una tendencia desde el principio que ya llega a estabilizarse y se mantiene hasta el final. Pero han encontrado entonces, boletas tiradas en los barrios de La Paz. No, evidentemente. Entonces, cuando tú ves que ese plató no se da, es que está funcionando algo por debajo. Porque la estadística te dice que eso ya no debe variar. O sea, ya una vez que llegó, a menos que haya una zona que no haya entrado, pero en este momento lo que se hace es
todos los votos van entrando y se va creando una curva. Míralo bailando ahí está Evo bailando. ¿Eh? Bueno, el tema es que a Evo necesita, y esta es otra parte de la metodología de las dictaduras electoralistas, ¿qué hace el castrochavismo en América? Dice que en las elecciones no necesita ya ganar con la mitad más uno de votos, 40% y 10% de diferencia con el segundo. Entonces en ganan. Nicaragua lo bajaron a un 35. Bueno, y eso pusieron en el Ecuador, en Bolivia, en la Argentina de los Kirchner, en Venezuela. Entonces, a Evo Morales le falta 0.66%, menos del 1%, para ganar con 10% al segundo. Y ya se ha proclamado que ha ganado. Pero, ¿cómo ha sucedido esto? Además de todo el fraude. Ayer, cuando Evo Morales estaba perdiendo la elección y había claramente por el control de mesas que debía darse una segunda vuelta, él se presenta y dice, primero, he ganado la elección. Segundo, controlo senadores y diputados. Y tercero, hay una contabilización del campo que falta venir y con eso lo supero y voy a llegar al 50%. ¿Qué estaba haciendo Evo Morales? Estaba dando la instrucción a su órgano electoral, que depende absolutamente de él porque no hay cortes imparciales, para aumentar el nivel de fraude y llegar a lo que está consagrando hoy día. Vamos a ver lo que ha dicho Carlos Mesa, el candidato opositor. De manera arbitraria, de manera discrecional y obviamente por órdenes del gobierno de Evo Morales, el Tribunal Supremo Electoral ha interrumpido al 83% del recuento de votos del TREP la información. Nosotros sabemos positivamente que el Tribunal Supremo Electoral tiene la información del TREP y le exigimos que la haga conocer al país. Con el 100% de los votos del TREP tendremos claramente establecido que no hay posibilidad alguna de segunda vuelta. Esta manipulación lo que está tratando es de bloquear completamente la segunda vuelta y nosotros queremos denunciarlo. Ahora bien, históricamente, en los países nuestros de Latinoamérica que tú has cubierto tanto, cuando un gobierno se impone en esa forma, se hace muy difícil gobernar, a menos que sea matando y encarcelando y mandando al exilio a la oposición. Como lo hacen, ¿no? Pero el problema fundamental es que estamos ante una ofensiva que cuenta con medios electrónicos para cambiar la opinión pública y ahora con la asesoría de Rusia, pues mucho más, ¿no? Que cuenta con una estrategia de calle, de organización para crear este tipo de situación de subversión en muchas partes y que cuenta con dinero de Venezuela para poder financiar todo este tipo de cosas. Mientras tanto, la democracia no reacciona, ni siquiera aquí. En Estados Unidos no hay un plan de contingencia para esto que está pasando. Y poco a poco vemos como los gobiernos que lograron llegar a la democracia, como Argentina y como Ecuador, etcétera, están regresándose por esa vía, por la vía de alteración de los resultados, por la vía de insurrección en la calle, y no hay un plan de respuesta a esa situación. ¿Cuál es el próximo el domingo? ¿Argentina? Es Claro, posible, con la los dos Argentina, Fernández. sí, pero además van a haber acciones. De hecho, el tema es el siguiente, siguiendo con este análisis regional, que es muy importante, Oscar. Las democracias que se agruparon en el Grupo de Lima para tratar de ayudar a que Venezuela recupere su democracia, cometieron básicamente dos errores. Trataron eso como si fuera un problema de Venezuela y no un problema de la región. Y la segunda cosa, evitan hasta ahora, y eso es algo que tienen que corregir, poner en la mesa al dueño del crimen organizado, que es Cuba. Aquí nadie habla de Cuba. Si Venezuela es el títere operativo de Cuba, aquí está operando la misma tecnología que, reitero, ensangrentó las Américas y el África en los 60, ensangrentó América Latina con guerrilla urbana y guerrilla rural los 70 y los 80, han vuelto a las andadas y tiene el gran operador, que es un país extraordinario como es Venezuela, con una ubicación geográfica continental fantástica y que está prácticamente invadiendo al resto de las democracias. Y ¿Qué con pasa? grandes Que no, recursos, ¿no? ¿Por qué no ha habido acción contra Cuba ante la evidencia de que está participando directamente en la política venezolana y regional? Bueno, yo creo que hay reacción, pero... Porque antes, en los 60 y los 70, funcionaron los ejércitos contra la subversión de la guerrilla. Pero ahora, ¿cómo se contrarresta esto?
Bueno, estamos viendo que hay un señalamiento claro de los Estados Unidos que ha arrastrado a algunos países europeos a imponer sanciones a Cuba. Yo creo que la política exterior de Estados Unidos está virando de la presión sobre Venezuela a la presión de la cabeza de Venezuela, que es Cuba. Pero falta que los países latinoamericanos, las democracias latinoamericanas, sinceren la agresión de que están siendo objeto y señalen al autor intelectual y al titeretero de toda esta gran agresión. Siempre ha habido el temor, Joaquín, y tú lo has vivido en carne propia, de que no se meten con Cuba porque Cuba le desestabiliza a esos países. Ahí está. Pero qué más desestabilización que esto. Sí, esto es increíble. Ahí está. Ahí está. ¿Ustedes creen que esto que está pasando en Chile con venezolanos o lo que pasa en Ecuador con venezolanos es una acción venezolana? Por amor a Dios, eso es Cuba. Bueno. Yo a eso quiero aportar con un libro que escribió el Tata Joffre, que dice fue Cuba. No, ahora es Cuba. Y Joffre escribió eso después de haber sido jefe de inteligencia de la Argentina. Ahora tienen que ponerse a activar para ver quién es el dueño de toda esta desestabilización, identificar al enemigo, no cometer más el error de ignorarlo y actuar en consecuencia. Regresamos de inmediato.